¿Crees que en la vida nos llegamos a topar con las personas equivocadas? ¿Te has preguntado alguna vez en lo que habría pasado si no hubieras conocido a ese alguien en quien confiaste y que no era la persona que tú creías? Una decisión, un evento, un simple saludo que puede modificar nuestro destino por completo. Podría parecer sencillo, un simple juego de palabras, pero en ocasiones es más, mucho más que eso. Ellos se conocieron en Las Vegas en septiembre de 2008. Allí comenzó a escribirse parte de la historia de la que hablaremos hoy, Travis Alexander. Los amigos de Travis Alexander y Mimi Hall, la chica con la que sale, han intentado comunicarse en repetidas ocasiones con él, han llamado constantemente a su celular, pero no responde. Todos están intrigados, dado que Travis no suele hacer esto. Perder contacto total con sus amigos por varios días no es algo que lo caracterice. Así que el 9 de junio de 2008, por la noche, Mimi, su amiga Michelle Lowry y Dallin Forrest, novio de Michelle, van a la casa de Travis para ver qué es lo que sucede. Al llegar al domicilio, todo parece normal, tocan el timbre repetidamente pero nadie sale y esto definitivamente hace más extraña la situación. El compañero de piso de Travis tampoco responde. ¿Qué es lo que sucede?, se preguntan. Al no tener respuesta, uno de ellos recuerda que un amigo de Travis conoce el código que abre la puerta del garage, por lo que se comunican con él y al contarle lo que está pasando, se los da rápidamente. Al entrar perciben un extraño olor, pero al no ver nada fuera de lo común, lo dejan pasar, pues hasta ese momento todo parecía estar en orden. Pocos minutos después, Napoleón, el perro de Travis, baja las escaleras y luego regresa con ellos hasta el cuarto de su dueño, en la planta alta. Conforme van subiendo, aquel extraño olor que percibieron al entrar se va haciendo cada vez más intenso. Tocan la puerta del dormitorio de Travis, 1, 2, 3 veces, pero nadie responde. Justo al lado está la habitación de Zachary Billings, quien vive con Travis. Dentro se escucha el televisor encendido y pocos segundos después el joven sale. Inmediatamente le preguntan por Travis y dice no saber nada sobre él desde hace aproximadamente una semana. Esto ya era sumamente raro, pues nadie sabía de él. Es entonces cuando, preocupados, le piden que abra el dormitorio de su amigo, ya que él tiene una copia de la llave de acceso. Abren, entran sigilosamente y lo que encuentran allí es algo que difícilmente olvidarán. En el pasillo que unía el dormitorio y el baño de Travis se hallaba un gran charco rojizo en el piso. Definitivamente algo muy malo había ocurrido allí. Al ingresar al baño encontraron a Travis tirado sobre el piso de la ducha, sin vida. Travis Victor Alexander nació el 28 de julio de 1977 en Riverside, California. Allí creció y pasó una parte importante de su vida. Sus padres, Gary David Alexander y Pamela Elizabeth Morgan, sufrían de algunas adicciones, por lo que, a decir verdad, la infancia de Travis fue muy complicada. Con 4 hermanos, 2 del matrimonio de sus padres y 2 medios hermanos por parte de su padre, sin duda, la situación era difícil, en un entorno lleno de carencias, maltratos y negligencias por parte de sus progenitores. Sumado a esto, de pequeño Travis fue objeto de constantes burlas y abusos escolares, por lo que realmente tenía pocos amigos. Siendo todavía un niño a la edad de 10 años, Travis Alexander se muda con sus abuelos paternos huyendo de su problemático hogar. Posteriormente, en 1997, al morir su padre, los hermanos de Travis fueron acogidos también por su abuela paterna. Fue precisamente ella quien introdujo a Travis al mormonismo, que se convertiría en una parte fundamental de su existencia. Al graduarse de la escuela secundaria, Travis comenzó a trabajar en diversos establecimientos,
pues necesitaba ahorrar para viajar a Denver, Colorado, como parte de una misión de su iglesia con duración de 2 años. Poco a poco, Travis se había convertido en un miembro activo de la iglesia mormona. Allí encontró un lugar en el que se sintió aceptado y querido. Es en Denver en donde Travis recibe la noticia de la muerte de su padre, quien había perecido en un accidente de motocicleta a la edad de 49 años. Como parte de los cambios que estaba emprendiendo en su vida, unos años después se fue a vivir a la ciudad de Mesa, Arizona, ubicada en el condado de Maricopa. Eligió esta ciudad por contar con una fuerte comunidad mormona, aspecto que sería muy positivo para su nuevo estilo de vida. Travis Alexander ya no era aquel chico tímido, temeroso y callado de su infancia. Se había convertido en un joven sociable, lleno de amigos y con un propósito. Instalado en la ciudad de Mesa, trabajó como orador motivacional y empresario. Ya en el 2008 formaba parte de la empresa multinivel Servicios Legales Prepago, PPL por sus siglas en inglés, dedicada a vender seguros legales y a la realización de seminarios y conferencias encaminadas a ese fin. Quienes lo conocieron y fueron sus amigos lo describen como alguien amoroso, entusiasta por la vida, apasionado por servir y capaz de sacar a flote lo mejor de otros. Al momento de los hechos, Travis tenía 30 años. Jody Ann Arias, de ascendencia mexicana por parte de su padre y alemana e inglesa por parte de su madre, nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California. Sus padres, William Arias y Sandra Denise Allen, llevaban una vida tranquila junto a sus 4 hijos, 3 producto de la relación entre Sandra y William, y 1 del primer matrimonio de Arias. Jody ha declarado recordar una infancia difícil en la que fue maltratada por sus padres, sin embargo, no hay ningún testimonio o registro que avale esto más que el de ella. Su niñera, Beth Hawkins, ha dado testimonio sobre ciertos episodios agresivos de Jody siendo una niña de 5 o 6 años, como, por ejemplo, una ocasión en la que golpeó con un bat en la cabeza a su hermano menor. William Arias era propietario de un restaurante que les proporcionaba los recursos necesarios para llevar una vida que podía considerarse estable. No obstante, los constantes cambios de residencia de una ciudad a otra mermaban esa estabilidad. Ya en la adolescencia, Jody mantenía una buena relación con sus hermanos, pero no así con sus padres, con los que las discusiones y las peleas iban aumentando a medida que crecía. Jody se convirtió en una joven rebelde al punto de irse de su casa luego de que sus padres le impusieran una hora de llegada. En el último año abandonó la secundaria. De hecho, se sabe que a lo largo de su juventud, Jody pasó por diversos episodios que parecían evidenciar inestabilidad emocional. Sus padres en alguna ocasión declararon que llegaron a pensar que su hija padecía bipolaridad. Desde temprana edad, Jody se mostró interesada por la fotografía y siendo ya una joven, aspiraba a convertirse en fotógrafa, en lo cual, de cierta forma, comenzó a encaminarse con algunos trabajos de medio tiempo en el área. Pero en el otoño de 2001 inició un empleo como mesera en el restaurante del Resort Ventana Inn en Big Sur, California. En ese lugar, Jody conoció a Darryl Brewer, un hombre de 42 años que fungía como director de alimentos y bebidas en el complejo turístico. En el 2002 inician una relación al parecer seria. Darryl era un hombre divorciado y tenía un hijo de 4 años con el que Jody sostenía una buena relación. Después de un par de años juntos, Jody y Darryl decidieron que era momento de comprar una casa. La relación marchaba bien y todo parecía mantenerse estable, pero cuando llegó el momento de hablar sobre un compromiso más serio que implicaba para Jody el matrimonio y tener hijos, las cosas cambiaron. Darryl dijo que ya tenía un hijo y un trabajo muy absorbente, por lo que no consideraba de nueva cuenta casarse. Así que la relación poco a poco terminó. Buscando nuevos horizontes y algunas opciones para trabajar, Jody escuchó de la empresa Servicios Legales Prepagos, en la que Travis laboraba. Fue así como llegó a él.
En septiembre de 2006, Travis tenía programado un evento de la empresa en la que trabajaba. Este se llevaría a cabo en Las Vegas, Nevada. Por extrañas y desafortunadas coincidencias de la vida, Jodi Arias acudió como oyente a aquella conferencia, pues aspiraba a trabajar para PPL. En cuanto se conocieron, la atracción entre ambos fue evidente. Algunos amigos de Travis le presentaron a Jodi y Travis la invitó aquella noche de septiembre a la cena de la compañía. Desde ese momento inició toda una serie de acontecimientos que concluyeron con lo sucedido en junio de 2008 en la casa de Travis Alexander. Jodi Arias y Travis Alexander iniciaron unos meses más tarde una relación a distancia, pues él vivía en su casa en Mesa, Arizona, y Jodi vivía en la casa de sus abuelos en Wairika, California. Aunque apenas se conocían, Lovinger Hughes, amiga cercana de Travis, señala que al día siguiente de haber visto a Jodi por primera vez, Travis le contó que había conocido a la mujer con la que quería casarse. Conforme fue conociendo a Travis y debido a la fuerte presencia religiosa en la vida de Alexander, Jodi comenzó a interesarse por el mormonismo y decidió bautizarse en noviembre de 2006 en esta iglesia, el mismo año que conoce a Travis. Justamente un par de meses después, Jodi y Travis se hicieron novios. Ambos estaban enamorados, o por lo menos eso parecía. En un correo escrito por Travis a uno de sus amigos, él dice lo siguiente: ella es increíble, no es difícil ver que quien quiera que gane a Jodi, ya sea yo o alguien más, va a ganar la lotería con esa esposa. La pareja se veía constantemente y viajaron juntos por el país en diferentes ocasiones. Sin embargo, esta intensa y fugaz relación termina en el verano de 2007. ¿Por qué? Definitivamente, las razones no son pocas. Aunque la conexión entre ambos fue muy fuerte desde un inicio, poco a poco fueron saliendo a flote algunos aspectos de ambas partes que no llevarían a buen rumbo la relación. Varios amigos de Travis han declarado que Jodi comenzó a obsesionarse con la relación, situación que les parecía preocupante y que llegaron a externar a Alexander, pero él no le tomó importancia. Uno de los aspectos sobre los que más se ha hablado dentro de este caso, hasta el punto de explotarlo y usarlo con fines sensacionalistas, es la relación en términos íntimos que Travis y Jodi llevaban. Como ya les mencioné, Travis Alexander estaba muy involucrado con su religión y uno de los principios del mormonismo es la ley de castidad, que implica, como probablemente deben estar suponiendo, que quienes practiquen esta fe deben abstenerse de tener relaciones íntimas hasta el matrimonio. ¿Por qué menciono esto? Porque se ha dicho en varias ocasiones, por amigos de Travis incluso, que esto representó un problema para él, pues tenía una vida íntima activa con Jodi y de cierta forma se sentía culpable por estar faltando a los preceptos de su religión. Según sus amigos, Travis comenzó a cargar con este peso que representó en gran medida un obstáculo en la relación. Recordemos que, para este punto de los hechos, tanto Jodi como Travis tenían más de 25 años, Travis 3 años más que Jodi. Dave Hall, uno de sus amigos, declaró: siempre fue increíblemente fuerte en la iglesia, pero después de conocer a Jodi, algunas de las conversaciones fueron sobre el desafío de la moralidad porque esta chica está en su vida. En este punto hay algo que me parece importante comentarles y es que Travis Alexander escribía un blog en internet y en cierta ocasión él registró en este espacio su inquietud sobre el matrimonio, pues con 30 años sentía cierta presión porque sus amigos o la mayoría de ellos ya se habían casado y él todavía no. Realmente no sabemos qué tanto pudo haber influido esta aparente culpa de la que hablan los amigos de Alexander en el hecho de que la relación con Jodi Arias terminara. Pero definitivamente algo que se sabe influyó en el término de la relación fue el comportamiento obsesivo de Jodi. Según los diferentes registros sobre el caso, Jodi Arias se volvió muy posesiva con Travis. Quería saber en todo momento con quién se comunicaba y a quién veía. Llegó a revisar su celular, cuentas bancarias, conversaciones, correos y todo lo que le fuera posible.
Después de 5 meses juntos, la relación acabó, y aunque en apariencia terminaron siendo amigos, o por lo menos quedaron en buenos términos, comenzaron a suceder cosas que desconcertaron a Travis y a su círculo cercano. Unas semanas después de terminar, Jodi Arias se mudó a Mesa, Arizona, donde vivía Travis Alexander. Jodi conocía el código de acceso a la casa de su exnovio, por lo que se introducía por la puerta del garage y así entraba a la habitación de Travis. En ocasiones él se molestaba, pero en otras más, estaba con ella nuevamente. Para este punto, Travis ya había comenzado a conocer y salir con otras personas, pero continuaba viendo ocasionalmente a Jodi. Sin duda, todo se encaminaba a una tóxica, enfermiza y fatal relación. Mientras Travis salía con una chica de nombre Lisa Andrews, tuvo lugar otro perturbador acontecimiento que preocupó a Alexander. En una ocasión, estando en la casa de Lisa, alguien perforó los neumáticos de Travis. Se sabe que esto no ocurrió en una sola ocasión, y los amigos del joven y el propio Alexander creían que quien estaba detrás de todo esto era Jodi. En abril de 2008, Jodi se fue de Mesa y regresó a vivir con sus abuelos nuevamente en Wairika, California. Esto podría haber significado un avance importante para Travis. De hecho, se sabe que se mostró emocionado, pues dijo que por fin podría recuperar su vida con la partida de Jodi. No obstante, Alexander siguió comunicándose con ella por medio de llamadas y mensajes de texto, cosa que sus amigos y familiares no sabían en esos momentos. Se conoce que en mayo de 2008 los dos pelearon de nuevo, al punto de que Travis llamó sociópata a Jodi. Sin embargo, Travis Alexander había invitado a Jodi Arias a un viaje que realizaría el 15 de junio a Cancún por parte de la empresa en la que trabajaba. No mucho antes de la fecha establecida, Travis cambió de opinión y había decidido no llevar a Jodi como su compañera de viaje, pues además el joven había conocido a Mimi Hall, una chica de su iglesia con la que comenzaba a salir y con quien quería formalizar una relación. Precisamente, Mimi acompañaría a Travis a México. Esto evidentemente molestó a Jodi y menos de un mes después la tragedia tendría lugar. El mes de junio había llegado y con el viaje a Cancún al que Travis iría con Mimi Hall, la joven de su iglesia, y con sus compañeros del trabajo. Algunos amigos de Travis viajaron antes a Cancún y esperaban su llegada. Mientras tanto, se comunicaban con él por celular, pero en cierto momento Travis ya no respondía, cosa que era inusual en él. El 4 de junio, Travis tenía programada una conferencia telefónica de su empresa, que estaba considerada como importante y más aún porque él debía dirigirla, pero no estuvo presente. Fue en ese momento, sumado a todas las demás llamadas y mensajes sin respuesta, que presintieron que algo no andaba bien. Sus amigos trataron nuevamente de comunicarse con él, pero nada, Travis no respondía. El 9 de junio, un día antes de la fecha que Travis tenía programada para el viaje, es cuando Mimi Hall, su amiga y el novio de esta van a la casa de Travis con la esperanza de que les contara lo que estaba pasando y encontrarlo con bien. Pero no, como les he dicho en un inicio, no fue así. Lo que encontraron fue el cuerpo inerte de su amigo tirado sobre el piso de la ducha. Inmediatamente después de encontrarlo, cerca de las 10:30 p.m., llamaron al 911. Si ustedes recuerdan, cuando Mimi Hall y sus amigos logran entrar a la casa, les preguntan a los compañeros que vivían con Travis por él. Zach Billings dijo que creía que Travis estaba en México y que por eso no les había extrañado no verlo en la casa. Desde la entrada a la habitación de Travis, la sangre que ya se había secado podía observarse en distintos sitios. En la alfombra, en las paredes, en el piso y el lavabo. Era evidente que en aquel lugar había sucedido algo terrible. El detective Esteban Flores, que fue quien llegó a la escena de los hechos, declaró: "Lo primero que pensé fue que se había dado una gran lucha aquí, que era profundamente personal". Travis presentaba 27 heridas de objeto punzocortante en la espalda y otras partes del cuerpo.
Su garganta fue cortada y había recibido un impacto arriba de la ceja derecha. Además, tenía marcas consistentes con heridas defensivas, es decir, que fueron producidas en su cuerpo en el momento en que trató de defenderse de su agresor. El cuerpo de Travis parecía haber sido enjuagado en la ducha por un tiempo después de perder la vida. Y otro detalle que llamó la atención del detective fue un vaso de plástico que estaba junto a Travis. El vaso se veía muy limpio, por lo que se sospechó que Travis no había perdido la vida exactamente en ese lugar, sino que fue movido. En la escena se recuperó un casquillo de .25 milímetros, pero el objeto del que salió no se hallaba por ningún sitio. Algo que extrañó a los investigadores y forenses que estaban en el lugar era que la casa estaba muy limpia y ordenada. El closet de Travis estaba en perfecto orden, aunque las mantas y sábanas de la cama habían sido quitadas. En el pasillo ubicado entre el dormitorio y el baño, se encontró la huella de una mano impresa en la pared. En el cuarto de lavado se halló el juego de sábanas dentro de la secadora. Y para sorpresa de todos, dentro de la lavadora, mezclada con ropa de Travis, estaba una cámara digital que se supo pertenecía a Alexander. La cámara había pasado por un ciclo de lavado y tenía severos daños producidos por el agua, pero cuando los técnicos hicieron una revisión más a fondo, pudieron recuperar de la tarjeta de memoria unas fotos que cambiarían el rumbo del caso. Las fotografías estaban marcadas con la fecha 4 de junio de 2008. 5 días antes de que Travis fuera encontrado. En ellas podían observarse varias escenas, pero las más perturbadoras mostraban a Travis en la regadera, al parecer dándose un baño, viendo a la cámara fijamente o posando, sentado, de espaldas, con los ojos cerrados o recargado en la pared. Todo ese mismo día, 4 de junio de 2008. Al parecer, una de estas fotografías se había tomado por accidente y en ella aparecía el cuerpo de Travis sobre el piso y el pie de otra persona que, de acuerdo a lo observado, lo iba arrastrando. Por estas fotografías se estableció como la fecha de su muerte el 4 de junio de 2008. En la información que estuve revisando sobre el caso, que es bastante y de diversos medios de comunicación, me encontré con que en algunos sitios cuestionaban el hecho de si el médico forense había establecido o no como fecha de muerte el 4 de junio. Tendríamos que asumir que así fue, ya que este es un dato muy importante para la investigación, pues le da más margen a los que trabajan en ella para poder indagar y para poder llegar a una conclusión. Sin embargo, dentro de toda esta información no pude precisar este dato. Varios indicios apuntaban a establecer que Travis había perdido la vida el 4 de junio. El último ingreso a su cuenta de correo electrónico fue ese 4 de junio a las 4:19 p.m. y la última comunicación registrada en su celular fue un mensaje de texto enviado a uno de sus amigos a las 12:13 p.m., por lo que se asume que después del 4 de junio ya no estaba aquí. Podría parecer extraño que, si Travis ya se encontraba sin vida desde hacía varios días, ninguno de sus compañeros de la casa se haya dado cuenta de que algo pasaba, o que no hayan percibido algún olor hasta el lunes 9 de junio, que es cuando Enrique Cortés, el otro compañero de Travis, declaró percibir un hedor en la casa. Hay que tener en cuenta que pueden pasar hasta 4 días para llegar a esto, que es cuando el proceso de descomposición comienza a entrar en un punto más álgido, emanando un olor que difícilmente se puede ignorar. De la escena de los hechos se tomaron muestras de sangre, huellas dactilares y cabello que se halló en el lugar. Se descartó también la posibilidad de que lo sucedido fuera producto de un robo, pues no se reportó la desaparición de objetos de valor. El cuerpo presentaba una sola herida producida por un impacto, que entró por la cabeza, pero no había un orificio de salida. Las heridas que Travis presentaba eran muchas, en cabeza, cuello, torso y extremidades, siendo las más graves aquellas que presentaba en el cuello.
Se pudo determinar que la hendidura de su garganta medía aproximadamente 15 centímetros y que aún tenía vida cuando se la hicieron. La causa oficial del fallecimiento fue un traumatismo agudo en el cuello y el torso. En un inicio, debido a la falta de cerraduras forzadas o de alguna otra señal de irrupción en la casa y en general por el análisis preliminar de la escena, el detective Flores dirigió su atención a los compañeros de piso de Travis. Pero Enrique Cortés y Zachary Billings tenían coartadas comprobables y prestaron una amplia cooperación a la investigación. La casa donde todo aconteció pertenecía a Travis. No obstante, debido a su soltería y para obtener ingresos extras, rentaba algunos de los cuartos a otros jóvenes. Zachary llevaba algunos meses viviendo con Travis desde enero de 2008 y por su parte Enrique Cortés tenía apenas algunas semanas en la casa. Ambos asistían a la iglesia de la que Travis era miembro. Para recapitular y tener claro este dato, quienes encuentran el cuerpo de Travis son Mimi Hall, su amiga Michelle Lowry y su novio Dallin Forrest, Zachary Billings y su novia Amanda McBrien y finalmente Enrique Cortés. Cuando el detective Flores interrogó a Zach, él le comenta que creía haber visto a Travis por última vez el jueves 5 de junio. Desde ese día, Zach declaró haber estado en la casa. Sí, salía a trabajar, a la iglesia y a comprar algunas cosas, pero volvía a la casa. Lo único extraño que dice notar es un ligero cambio en los muebles de la sala y la presencia de un limpiador de pisos eléctrico. Enrique Cortés se mostró confundido respecto al último día que vio a Travis, pero señaló que sí notó este cambio en los muebles de la sala y que de la misma forma vio el limpiador en el centro de este espacio. Comentó que un día, a eso de las 6 p.m., llegó a la casa y le pareció extraño que la puerta principal estuviera cerrada, así que tuvo que entrar por el garage. Y otro dato que proporciona y que genera dudas es que la cerca del perro había sido movida, lo que no le pareció normal, pues Travis nunca restringía el movimiento de su perro dentro de la casa. Ambos declararon que Travis hacía viajes de negocios con frecuencia, por lo cual era común no verlo en ocasiones en la casa, y razón por la cual no se alarmaron al notar su ausencia en esa ocasión. Además, comentaron que todos en la casa eran muy reservados con sus actividades y cada quien tenía su rutina. Por otro lado, en su declaración, Mimi Hall le habló al detective Flores de Jodi Arias, a quien muchos amigos de Travis reconocían como la novia obsesiva del joven. Y efectivamente, la mayoría de los testimonios sacaban a relucir a Jodi Arias como la persona que podía tener un motivo para lastimar a Travis Alexander. Curiosamente, ella aparecía en las fotografías de la cámara encontrada en la casa, fechadas con el 4 de junio de 2008. A la mañana siguiente, antes de que el detective Flores se comunique con ella, Jodi Arias llama al departamento de policía de Maricopa, deja su número y se pone a disposición para cualquier cosa con la que pueda ayudar. Esto sin duda sorprendió a los investigadores. Cuando el detective Flores le regresó la llamada, Jodi dijo que quería ofrecer ayuda, pero que no sabía mucho. El detective le preguntó qué había escuchado hasta ese momento y ella comenzó a darle datos que ya se conocían, nada nuevo. Jodi Arias había recibido una llamada a eso de las 11 p.m. del 9 de junio. Era Dan Freeman, amigo en común de Travis y ella. Dan le dio la noticia de lo sucedido con Alexander. Arias dijo haber hablado con Travis por última vez la noche del martes 3 de junio. Cuando le preguntaron sobre qué habían hablado, ella comentó que Travis y ella platicaron sobre el plan que tenían de visitar los sitios de una lista que vieron en televisión llamada 1000 lugares para ver antes de morir. Con esto, el detective Flores sintió que Jodi quería proyectar ante él una relación en la que todo marchaba a la perfección, cuando, de acuerdo a todas las declaraciones que había escuchado, esto no era así. Jodi le dijo que a pesar de no ser novios, ella y Travis mantenían una relación que no podía considerarse amistad.
Al cuestionarle sobre la última vez que vio a Travis, ella respondió que fue en abril de ese año cuando se mudó de Mesa a Guairica, California. Posteriormente, Jody le dijo al detective Flores que había escuchado que la muerte de Travis se trataba como sospechosa. Fue en ese momento que el detective Flores le aseguró que la muerte ya no era sospechosa, que investigaban lo sucedido como un homicidio. Y fue cuando, por fin, el detective le confesó a Jody que las personas que había interrogado previamente no dijeron lo mejor sobre ella, y que le señalaron que, quizá, Jody sabía algo sobre lo que le hicieron a Travis. En ese momento pareció quedar pasmada. El 14 de julio de 2008, el detective Esteban Flores viajó a Guairica, California, para buscar nuevas evidencias que clarificaran lo sucedido. Es importante abrir un paréntesis para comentar que Jody se había ofrecido para ir al departamento de policía y dar una muestra biológica así como sus huellas dactilares. Un día después, el 15 de julio, el detective y ella se encontraron en la oficina del sheriff del condado de Siskiyou, de donde Guairica, el lugar donde Jody vivía con sus abuelos, era la sede. La situación era la siguiente: aparentemente Jody Arias había comenzado un viaje en automóvil a Salt Lake City, en Utah, el 3 de junio de 2008. Pasadas las 5 de la mañana del 2 de junio, Jody condujo al sur de California para alquilar un automóvil que le fuera útil en ese largo viaje. Para esto, se dirigió al aeropuerto de Redding, California, en donde lo alquilaría. Una vez que tuvo el auto, aprovechó para hacer una visita a unos amigos en la zona sur. En Utah, Jody se reuniría con Ryan Burns, un compañero de PPL, y asistiría a una conferencia de esta compañía, de la que Jody ya era miembro. Fue así que, finalmente, a última hora del 3 de junio, Arias parte a Salt Lake City. Hay que recordar que este viaje era por carretera. El 5 de junio, Jody llega a Salt Lake y se encuentra con Ryan Burns en el vecindario West Jordan. Posteriormente, Arias asistió a reuniones de negocios relacionadas con el evento de PPL que tendría lugar en esa ciudad. Un detalle que llamó la atención de Burns era que Jody ya no llevaba el pelo rubio, sino castaño oscuro, y otra cosa que le intrigó aún más era el que la joven tuviera cortes en las manos, pero en esos momentos no puso mayor énfasis. El 6 de junio, Jody se fue de Salt Lake con destino a California. En ese trayecto, Jody marcó varias veces al número celular de Travis y le dejó bastantes mensajes de voz. Cuando Jody regresó el automóvil alquilado, el kilometraje marcaba unos 4.500 kilómetros recorridos. El empleado del alquiler declaró que al auto le faltaban las alfombrillas y que tenía unas extrañas manchas rojas en los asientos delanteros y traseros. Sin embargo, esto no pudo verificarse, pues no había forma de comprobar que el auto tuviera las alfombras antes de recogerlo, y fue lavado antes de que las autoridades lo examinaran. ¿Qué implica este viaje? Que Jody habría estado en otro lugar el día que sucedieron los hechos con Travis Alexander. Por lo menos eso parecía. En el interrogatorio, el detective Flores cuestionó a Jody sobre este viaje, pues de acuerdo a sus conjeturas y luego de haber desmenuzado punto por punto este recorrido, él consideraba que ella habría tenido el tiempo suficiente para pasar a Mesa, en donde estaba Travis, y llegar con tiempo a Salt Lake City. Jody, en primera instancia, negó haber ido a casa de Travis. En este momento, el detective le informa que su ADN se encontró en la escena y también su cabello mezclado con el ADN de Travis, así como una de sus palmas impresa en la pared. Jody rebatió diciendo que era normal que su cabello estuviera en cada parte de esa casa, pues en muchas ocasiones ella estuvo allí. Arias parecía tener una respuesta para cada señalamiento y pregunta que le hacía el detective, hasta que en cierto punto de este interrogatorio el detective Flores le habla de las fotografías recuperadas de la cámara y se las muestra. Todo va en aparente calma hasta que llegan a la fotografía en la que Jody aparece sin ropa. Recordemos que todas estas fotos estaban fechadas al 4 de junio de 2008 y fueron tomadas todas alrededor de las 5:30 p.m.
Ante todo esto, Jody le dice al detective que aunque las fotos parecen muy convincentes, sabe que pueden modificarse, es decir, que los sellos de fecha y hora pueden ser alterados. Encaminándose a la parte final del interrogatorio, el detective Flores le dice a Jody que la cámara tomó fotografías por accidente. Le muestra una de estas fotografías y afirma que el pie y los pantalones que aparecen en ella son de Jody. Ella comienza a llorar y para este punto ya se le ve más inestable, pero responde que no es su pie. Debemos tomar en cuenta que las autoridades ya contaban con una gran cantidad de pruebas que señalaban a Jody, no obstante buscaban una confesión, pero ella se mantenía en su postura y dijo no tener ningún motivo para lastimar a Travis. Ante la rotunda negativa, el detective procede al arresto de Jody por lo sucedido con Travis Alexander. Luego de esto, y encontrándose aún en la sala de interrogatorios, Jody comenzó a actuar de una forma muy extraña. Se levantó de la silla, se tiró sobre el piso y se paró de cabeza, sí, justo en esos momentos. Luego se sentó, comenzó a cantar y a dirigir su mirada a distintos puntos de la sala como si no estuviera en ese lugar. En los días siguientes se dieron más encuentros entre el detective Flores y Jody. En uno de ellos, al día siguiente de ser detenida, él le pregunta a Jody por las últimas fotografías en las que Travis Alexander aparece con vida. Le cuestiona si estaban solos y para su asombro, Jody le dice que le contará todo lo que sabe. Ella comienza a relatarle que había 2 personas más ahí, un hombre y una mujer, que mientras ella le tomaba fotos a Travis cuando él se bañaba, estos 2 intrusos irrumpieron en la habitación y fueron ellos quienes lastimaron a Alexander. Esta fue una de las versiones que Jody dio respecto a lo que pasó aquel día, pues en varias ocasiones ella cambió su versión de los hechos. Evidentemente, lo que Jody narró ese día era poco creíble y no concordaba con lo que la escena evidenció. Un detalle muy importante es que extrañamente a finales de mayo de 2008, antes de los trágicos hechos ocurridos con Travis, se da un robo en la casa de los abuelos de Jody. En este robo desapareció un objeto que coincidía con el calibre del casquillo encontrado en la escena. Con rumbo al juicio, Jody ofreció diversas entrevistas en medios de comunicación de alcance nacional. En ellas contaba la versión de los 2 intrusos y se decía incapaz de hacerle daño a su exnovio. Además, afirmaba con seguridad que ningún jurado podría condenarla. También sus comportamientos fuera de lugar continuaban. Por ejemplo, en una de estas entrevistas sacó su maquillaje y comenzó a retocarse mientras era grabada por el camarógrafo. Hay que tener en cuenta que durante el desarrollo del proceso, y más aún un proceso de este tamaño, se le recomienda a los involucrados no hablar con los medios, mantenerse alejados de los medios y especialmente no hablar del caso con nadie. El 9 de julio de 2008, precisamente el día de su cumpleaños, un gran jurado de Arizona presenta acusaciones contra Jody Arias por lo sucedido con Travis Alexander. 2 años después de su arresto, en 2010, Jody confirmó haberle quitado la vida a su exnovio, asegurando ahora que fue en defensa propia. La razón, un episodio más del maltrato y humillación de los que dijo era víctima en la relación. A inicios de enero de 2013 comienza el juicio contra Jody Arias. Sucede la Corte Superior del Condado de Maricopa. En los argumentos iniciales de la parte acusatoria, el fiscal Juan Martínez solicitó la pena capital para Jody. El motivo que Jody tenía para lastimar a Travis era, según la fiscalía, la venganza, pues lo que había hecho explotar esto era que de último momento Travis cambiara a Jody por Mimi Hall, la joven a quien Alexander invitó a Cancún. Por su parte, los abogados de Jody, Kirk Normey y Jennifer Wilmot mantenían el argumento de la defensa propia. De acuerdo a esta versión, aquel 4 de junio de 2008, Travis y Jody se habían encontrado en su casa como en otras ocasiones. Estuvieron juntos y en cierto momento cuando ella le tomaba fotos a Travis mientras él se bañaba, es decir, la secuencia de fotos conocida, la cámara se le cayó.
Al ocurrir esto, según su versión, él se enfureció y comenzó a ponerse agresivo con ella. De ahí, supuestamente, partió todo. Sin embargo, la parte acusatoria contraargumentó con diversos datos que hacían inverosímil esta versión. Por ejemplo, el médico forense a cargo del caso declaró que las lesiones hechas con objeto punzocortante que Travis presentaba habían sido producidas luego del impacto, y precisamente luego de este impacto, Travis había quedado inhabilitado, por lo que esto no dejaría espacio para que él fuera quien inició la agresión. Además, todos los cortes fueron hechos después del impacto, o sea que Travis ya no estaba en posición de defenderse, ni mucho menos de lastimar a Jodi. Jodi Arias dio testimonio en el juicio por varios días, narrando los abusos que dijo sufrir a manos de sus padres durante su infancia y adolescencia, su vida íntima con Travis, el cómo él la maltrataba y la degradaba, y un sinfín de situaciones más. El psicólogo Richard Samuels testificó a favor de la defensa, argumentando que Jodi pudo haber sufrido un episodio de estrés agudo al momento de los hechos, lo que le ocasionó una reacción que la llevó a defenderse, lo que fue muy cuestionable cuando las fotografías de Travis fueron mostradas en el juicio. La violencia infligida contra él era más que evidente. Samuels diagnosticó a Jodi Arias con un trastorno de estrés postraumático. No obstante, la psicóloga clínica de la acusación, Janine de Marte, afirmó que Jodi no sufría de este padecimiento, sino de trastorno límite de la personalidad, y dijo no encontrar evidencia alguna de abuso por parte de Travis. El 7 de mayo de 2013, tras aproximadamente 15 horas deliberando, el jurado encontró culpable a Jodi Arias. Pero las cosas no terminaban allí, pues recordemos que la fiscalía pidió la pena capital para Jodi, por lo que en la fase de sentencia el jurado tendría que votar a favor o en contra de esta. El jurado no logró llegar a un acuerdo y el juicio fue declarado nulo en esta fase, por lo que correspondía seleccionar un nuevo jurado y llevar a cabo por segunda vez esa etapa del juicio. El 25 de febrero de 2014 termina este proceso y de nuevo el jurado no logra llegar a una decisión unánime, por lo que el juicio es declarado nulo por segunda ocasión. Tengamos presente que esta falta de unanimidad era para determinar la sentencia de Jodi, pues ella ya había sido declarada culpable, eso no estaba a consideración. Por lo cual, debido a que, de acuerdo con las leyes de Arizona, la fiscalía solo tenía 2 oportunidades para obtener esta pena, quedó descartada. El 13 de abril de 2015, pasadas las 10 de la mañana, la jueza del caso, Sherry Stephens, da a conocer finalmente la sentencia de Jodi: prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.